Hola a todas, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este último video de la secuencia de habilidades que mide la nueva prueba de competencia lectora. Última entrega entonces de el lenguaje sencillo. Vamos a entrar derechamente a esta última habilidad, que es la habilidad de evaluar. Vamos a ver de qué se trata. Bien, la habilidad de evaluar se enmarca dentro de la última estrategia que señala el programa oficial de la nueva prueba de competencia lectora, que es la estrategia de evaluar y reflexionar la información. Como les señalaba al comienzo de este video, se trata de la última de las 6 habilidades que va a medir la nueva prueba de competencia lectora. Estamos llegando, por lo tanto, al final de esta secuencia, quedando por delante solamente tratar el vocabulario contextual. Bien, ¿en qué consiste la habilidad de evaluar? ¿De qué se trata cuando hablamos de evaluar? Pues bien, consiste en formular un juicio de valor, un juicio valorativo, pero no un juicio valorativo sobre cualquier cosa, sino que sobre la información presente en el texto, en el propósito de esa información, en la forma del texto, en su estructura, en su pertinencia, en su calidad, y la posición del emisor y su intención comunicativa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de evaluar, se trata de emitir un juicio, de calificar, de señalar la calidad que puede tener la información de un texto, que puede tener la forma de ese texto, que puede tener la intención comunicativa del emisor o bien su posición frente al tema tratado. Esta definición se extrae directamente desde el canal o desde la señal oficial de la nueva prueba de competencia lectora que aparece ahí al final de la definición en letras azules. Continuemos. ¿Qué estrategia nos sirve para solucionar preguntas que nos pidan la habilidad de evaluar? Esta estrategia es clave. La evaluación, tenemos que tener en cuenta, se efectúa sobre el contenido de todo o de una parte del texto. No hay que salir de sus márgenes y por lo tanto hay que leerlo con sumo cuidado. Lo que nosotros evaluaremos, aquello que diremos que está bien, que está mal, aquello que vamos a calificar, ya sea la información, el tipo de texto, su estructura, la intención del emisor, su finalidad comunicativa, siempre va a estar en el texto. Se trata, mucho cuidado con esto, de una habilidad de orden superior. Es una habilidad compleja, de las más complejas que mide la nueva prueba. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se aplican, además, otras habilidades cognitivas cuando evaluamos. Por ejemplo, la inferencia y la interpretación. De modo que cuando uno acomete el acto de evaluar, está al mismo tiempo y previamente interpretando la información del texto, video que ya vimos anteriormente, e infiriendo la información del texto, video que también ustedes pueden ver en nuestras plataformas. Veamos un ejemplo. La letra chica de las canastas. Señor director, no era a un 70% de la población, sino que al 70% del 40%, o sea, al 28% del total. Eso es un engaño y una improvisación. Como nosotros podemos ver, se trata de un texto argumentativo. Y como es un texto argumentativo, nosotros podemos inferir a partir de él que las canastas no van a alcanzar a todos. De modo que hemos identificado el tipo de texto, que podemos interpretar su finalidad, que consiste en convencernos o persuadirnos a nosotros o nosotras como lectores, y finalmente evaluamos ese texto y podemos señalar, ser capaces de decir que es un juicio crítico, que es un texto que presenta un punto de vista crítico sobre esta política de entrega de canastas. ¿Qué tipo de preguntas son las que me piden evaluar? Bien, ahí en pantalla aparecen 4 encabezados típicos o 4 preguntas típicas de la prueba que les van a pedir evaluar y que por lo tanto les van a invitar a que apliquen las técnicas que tengan que ver con esta habilidad y se olviden de las técnicas que tienen que ver con otras habilidades que ya hemos visto.
Las preguntas o los encabezados son: ¿la actitud del emisor se puede considerar como? ¿Cómo consideramos la actitud del emisor? ¿Positiva, negativa, crítica, empática, pasiva, agresiva, etcétera? La calificamos. Segunda, ¿de qué forma podemos calificar la tesis de la autora? Nuevamente aparece el verbo de forma expresa, calificar, dar un juicio de valor sobre la tesis, o sea, algo que está en el texto. 3. De acuerdo al contenido del fragmento anterior, ¿podemos señalar que éste posee un carácter? Como vemos en este encabezado, primero tenemos que analizar la pregunta, puesto que solamente nos lleva a una parte del texto, la cual será evaluada por nosotros, y nos pide que señalemos el carácter que posee. Allí estriba nuestra calificación. ¿Posee un carácter cuestionante? ¿Posee un carácter inquisidor? ¿Posee un carácter amistoso? ¿Posee un carácter de compromiso? Esa calificación la hacemos nosotros. Y la última nos lleva nuevamente a una parte del texto y nos pide qué opción precisa mejor su contenido. Y ahí tenemos que ver cuál de las alternativas que se nos ofrecen va a precisar, enmarcar, delimitar de mejor forma el contenido de aquella parte del texto. Estas son las preguntas típicas que les piden a ustedes evaluar. Finalmente, veamos un ejemplo tomado del diario La Tercera, columna de opinión del periodista Daniel Matamala, del 24 de mayo del año 2020, titulada El buen pobre. Dice así: el buen pobre es agradecido. Si el presidente anuncia que las canastas llegarán a cerca del 70% de las familias, agradece. Si luego un ministro especifica que las cajas llegarán al 70% del 40% más pobre, sigue agradecido porque supone que esa caja llegará. Si luego el ministro aclara que solo es al 70% promedio de las familias de la región metropolitana, debe seguir agradeciendo, porque tal vez a él no le lleguen, pero a otras familias necesitadas sí. La pregunta es, ¿cómo podríamos calificar la actitud del emisor? ¿De qué manera podemos calificar la actitud del emisor de este texto? Bien, en este caso la alternativa acertada no es otra que la letra A. ¿Por qué? Porque se trata de una actitud irónica. Deja entrever de forma indirecta un abuso hacia la población vulnerada y una conducta aceptada de parte del buen pobre. Ironiza sobre estas cualidades del buen pobre, las cualidades que el gobierno espera que tenga un buen pobre, que la sociedad, que el modelo, que el sistema le inculca al buen pobre. Es irónica. No se trata de una posición realista, tampoco de agradecimiento, tampoco es confrontacional, puesto que no encara directamente al gobierno, sino que a través de la ironía lo hace indirectamente. Y tampoco es laudatoria, porque en ningún caso está haciendo un ditirambo, en ningún caso elogia, en ningún caso es una loa a la política estatal sobre la población vulnerada. De esta manera llegamos al final entonces de este video y llegamos al final también de la secuencia completa de las habilidades de la nueva prueba de competencia lectora. Si quieres saber más acerca de cada una, no olvides visitar nuevamente los videos que se encuentran en nuestras plataformas de Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima entrega de El Lenguaje Sencillo. Adiós.